Él dice que no es un tratado, porque en un tratado uno debe explicar y resolver, pero en literatura no es necesario. O sea, hay que dejarle cierto trabajo al lector para que el lector también se identifique con la historia, entre en la historia y resuelva parte del problema que se le está planteando, que es una teoría. Yo lo digo porque si uno se pone a ver los cuentos que se escribían en República Dominicana en los años 70 y en parte de América Latina, no solo en República Dominicana, uno nota el afán que tienen los escritores por escribir una historia donde se resuelva todo el problema. Ajá. Incluso con el maestro Alcántara Almanzar me sucedió que él tiene un cuento excelente de los años 70, 80, y el cuento hay un punto donde termina y él lo continúa. Y unos amigos y yo comentando ese cuento que él había leído para nosotros en el Gran Teatro del Cibao en Santiago, nosotros decíamos, pero ese cuento terminó en ese punto. Pero es que nosotros estamos viendo ese cuento desde la teoría, esta teoría que es supuestamente moderna, pero que ya Chekhov implementaba hace más de 100 años, que es como se está escribiendo hoy en día, pero ya Chekhov escribía hace 100 años así. O sea que no tiene nada de novedoso, por eso es clásico. Yo he rescatado lo que a mí me parece la espina dorsal o la médula de los del estilo de Chekhov en una declaración que hace, una especie de catecismo que hace él atreviéndose a dar consejos para escritores. Yo no sé si ustedes le han hecho un vistazo, quizás no hace falta leer todos, pero sí lo más importante puede ser interesante. Dice él: cuando escribo no tengo la impresión de que mis historias sean tristes. En cualquier caso, cuando trabajo, estoy siempre de buen humor. Cuanto más alegre es mi vida, más sombríos son los relatos que escribo. Otro dice: Dios mío, no permitas que juzgue o hable de lo que no conozco y no comprendo. Que eso se da hoy muchísimo. Nos encanta hablar. Oye, sí, es muy bonito escuchar, no hace falta intervenir. Y entonces él lo relata así, lo resume así. No me dejes hablar de lo que no conozco y no comprendo. Hay aquí un poco de contradicción. En una dice: no pulir, no limar demasiado. Hay que ser desmañado y audaz. La brevedad es la hermana del talento, refiriéndose un poco a lo que son Pero voy a hacer una acotación ahí, Oscar. Dicen los amigos de él que cuando él escribió un cuento, ellos tenían que quitárselo cuanto antes porque él era capaz de pulirlo a un nivel tal que decía, se conocieron, se casaron y vivieron felices. O sea, mostrándolo de una manera anecdótica por el afán de perfección que tenía Anton Chekhov de las historias que escribía. y del resumen y de la acotación. Sí, la Él síntesis. suele cortar, Sí. sí. Nosotros vemos hoy día que se está escribiendo un cuento para concursos que están muy cerca. ¿Verdad? Estoy escribiendo el cuento del concurso de la Fonglode o del Radio Santa María o de la Alianza Cibaeña. Y uno ve Chejo, que era un maestro, que podía hacer eso. Sin embargo, en cartas que le escribe al hermano, dice: estoy trabajando un cuento hace 6 meses para publicarlo y ya el editor está desesperado, no sé cómo trabajar más en él para terminarlo y entregárselo. 6 meses un cuento. Él dice: escribir para los críticos tiene tanto sentido como darle a oler flores a una persona resfriada. Lo que decíamos antes, cuando escribo confío plenamente en que el lector añadirá por su cuenta los elementos subjetivos que le faltan al cuento. Que es lo que nosotros acabamos de decir. Dice: es extraño, ahora tengo la manía de la brevedad. Nada de lo que leo, mío o ajeno, me parece lo bastante breve. La verdad es que es de los primeros que acortan los cuentos por las razones que hemos hablado, porque había que publicarlos en los periódicos y no podían ser historias tan largas. Lo he visto todo, no obstante, ahora no se trata de lo que he visto, sino de cómo lo he visto. Hay aquí otro muy interesante, y es respecto de dejar madurar los cuentos o las obras que uno hace. Dice: bueno, guarde el relato en un baúl un año entero y después de ese tiempo vuelva a leerlo. Entonces lo verá todo más claro. Escriba una novela, escríbela durante un año entero, después acórtela medio año y después publíquela. Un escritor, más que escribir, debe bordar sobre el papel, que el trabajo sea minucioso y elaborado. Y te aconsejo: número 1, ninguna monserga de carácter político, social o económico. Número 2, objetividad absoluta. Número 3, veracidad en la pintura de los personajes y de las cosas. Número 4, máxima concesión. Número 5, audacia y originalidad. Rechaza todo lo convencional. Y 6, espontaneidad. Entonces dice también que nunca se debe de mentir. El arte tiene esta grandeza particular, no tolera la mentira. Se puede mentir en el amor, en la política, en la medicina, se puede engañar a la gente, incluso a Dios, pero en el arte no se puede mentir. Lo hemos dicho siempre, efectivamente.
Claro. En fin, hay una serie de mandamientos que es curioso porque tienen bastante vigencia y coinciden curiosamente con lo que normalmente nosotros comentamos en el grupo a la hora de criticarnos, a la hora de ayudarnos a crecer en la escritura. Dice Chekhov que hay que ser objetivo. Sin embargo, el otro grande, que es Kafka, a Kafka la objetividad le importa poco, porque le gusta lo fantástico. Ese cuento de la metamorfosis no podría escribirlo Chekhov, porque Chekhov es el escritor de los pormenores. Él mismo lo dice. Si un grupo de personas está cenando, no importa cómo termine la cena, lo importante es lo que ellos hacen cuando están cenando. Y todos los cuentos de Chekhov son así, que narran los pormenores. Y eso es quizás la grandeza de Anton Chekhov. Sin embargo, Omar, debo decir que hay una novela de Anton Chekhov que se llama El pabellón número 6. Que cuando uno lee el pabellón número 6, uno no ve a Chekhov, uno ve a Franz Kafka. Pero Chekhov es anterior a Franz Kafka, porque Kafka muere joven, muy joven, y muere en 1924. O sea que no fue Chekhov quien escribió como Kafka, fue Franz Kafka quien escribió como Anton Chekhov. La historia, nosotros la comentábamos hace una semana y decíamos sobre ella, es una historia terrorífica o aterradora sobre un médico que en un pueblo tiene 5 pacientes en un pabellón, en el pabellón número 6. Y un día él descubre que uno de sus pacientes es un hombre muy inteligente, incluso brillante, que ha caído en el pabellón número 6 por un problema de esquizofrenia, tiene delirio de persecución y por eso está en el pabellón número 6, pero que en realidad el hombre no está loco, es un hombre brillante y el médico empieza a visitarlo y a conversar con él. Y un día el ayudante del médico lo descubre, le pasa la información a otros compañeros que trabajan junto con el médico y entonces empiezan a aislar al médico, porque dicen que el médico está loco por conversar con un loco. Pues para resumir el cuento, al final el médico termina metiéndolo al pabellón número 6 con los demás locos y Nikita, que es quien cuida a los locos y que antes lo respetaba al médico porque era su jefe, ahora lo golpea incluso. Y el médico no dura más de una semana viviendo en el pabellón número 6 porque ante la desesperación de verse ahora prisionero cuando él fue el jefe del pabellón, eso es irresistible para el médico y estando sano además. Entonces, pero ve, Ramón, lo que yo decía al principio, no es tanto la historia que cuenta, no es tanto el argumento de la historia, sino el ambiente, los sentimientos, las sensaciones que provoca esa historia. Acuérdate que comentábamos la anécdota de que al mismo Lenin le había espantado, yo no sé dónde leímos o dónde estaba escrito, que Lenin tuvo que salir, no aguantaba en su casa después de leer el pabellón número 6. A Lenin, que no era ningún mojigato ni ningún miedoso, era un tipo bien bragado. Entonces, eso significa que el ambiente que proporciona él en la narración es realmente el protagonista del cuento, no tanto lo que cuenta. Además, yo creo que tiene él hizo un viaje, creo, a otro centro de reclusión en Siberia. Creo que él tiene otro cuento al respecto, es decir, tiene cierta experiencia y entonces es especialista en captar las sensaciones de la gente, plasmarlas en el papel y provocar, si quiere provocar la sensación que produce la mediocridad de un pueblo, lo hace perfectamente, pero si quiere provocar tensión o miedo, como se la provocó al amigo Lenin, también lo consigue. El dato está aquí. Aquí dice, sobre esta novela, El pabellón número 6, Lenin escribió: cuando ayer tarde hube acabado la lectura de este relato, tuve literalmente miedo. No pude permanecer en mi cuarto, me levanté y salí. Tenía la impresión de estar encerrado en el pabellón número 6. Bueno, señores, nos vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos seguiremos hablando del excelso escritor ruso Anton Chekhov, uno de los grandes cuentistas que ha tenido la humanidad en todos los tiempos. No se vaya, palabras al viento.